Muy buenas a todas y todos. Mi nombre es Walter López, soy técnico capacitación del Instituto de Acceso a la Información Pública. Este día vamos a discutir sobre qué hacer cuando nos declaran una inexistencia de la información y qué puedo hacer cuando no estoy satisfecho con la información que me entregan. Pues bien, quizás el primer elemento que vamos a declarar es que ante cualquiera de estos dos procesos es necesario presentar una apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Para ello es necesario que ustedes hayan recibido una declaratoria, ya sea de inexistencia por parte de la entidad o que hayan recibido la información y que ustedes, pues, bajo una apelación justifiquen por qué están insatisfechos con la información que les ha sido entregada. También es importante decir que si ustedes tienen dudas ante si la información debe generarse o no debe generarse cuando se les ha declarado inexistente por parte de una institución, pues de igual manera pueden presentarse ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para que pueda el instituto verificar si es alguna competencia legal, ¿verdad? El haber generado o no haber generado la información. ¿Sí? Bien, empecemos entonces con el tema de la inexistencia de la información. ¿Qué hacen si de repente ustedes presentan una solicitud de información y se la declaran inexistente? Pues bien, cuando ustedes obtienen una declaratoria de inexistencia, hay que tener en cuenta ciertos elementos. Primero, ¿verdad? Saber cuándo más bien no procede una declaración de inexistencia. Por ejemplo, cuando una institución no ha generado la información, pero tiene la obligación legal de generarla, en este caso la declaratoria de inexistencia no procede o no debería de proceder. Por ejemplo, vamos a poner quizás un ejemplo en el caso del instituto. ¿Qué sucede si de repente al Instituto de Acceso a la Información Pública le piden que entregue los lineamientos de información oficiosa? En este caso hay una obligación legal que se establece para que el instituto cree lineamientos sobre información oficiosa. Si el instituto declarara esta información inexistente, pues sería una obligación legal que se creara estos lineamientos. Es decir, el instituto no podría o no debería declarar como inexistente la información porque tiene la obligación legal de realizarlo. Veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un titular de una institución se le pide que dé el pronunciamiento, que entregue el pronunciamiento sobre una situación social o una situación política? Si este pronunciamiento nunca quedó por escrito, si este pronunciamiento nunca se realizó bajo un documento de la administración pública, es un documento que no existe. ¿Sí? Recuerden que la información pública o la ley establece que la información pública o la información que se basa en la ley de acceso a la información pública es aquella información que ha sido generada, administrada o está en poder de las instituciones públicas. En ese sentido, si este pronunciamiento nunca se ha realizado, nunca se ha dejado en una constancia y nunca o no se tiene en poder de la institución pública, pues lo vemos desde este punto de vista. No hay ninguna obligación legal que establece emitir un pronunciamiento sobre un hecho social, por ejemplo. En este caso, sí se puede declarar, ¿verdad?, una inexistencia de la información, porque no hay una obligación legal para poder crear en ese sentido esos pronunciamientos. Veamos otro ejemplo sobre este tipo de casos. ¿Qué sucede si a una institución se le pide que detalle los operativos militares que se desarrollaron durante el conflicto armado? Si esta institución declara esta información como inexistente, se debe, ¿verdad?, visualizar la situación si ellos tienen competencia legal para resguardar información sobre operativos militares. Si existe una obligación legal,
pues obviamente no se puede declarar como inexistente la información. Esto ha sucedido en una de las resoluciones que estableció el Instituto de Acceso a la Información Pública cuando se solicitaron operativos militares de los años 80. La institución o el ente obligado declaró inexistencia de la información, pero el instituto lo obliga a que reconstruya esta información porque sí tiene una dependencia legal para poder generar este tipo de información. Veamos un segundo caso. ¿Qué sucede cuando se ha generado la información y esta por cualquier motivo, ¿verdad?, se destruyó sin haber seguido un proceso legal para poder eliminar este tipo de información? O o destruir esta información que bajo el procedimiento que ya establece la ley del Archivo General de la Nación para la destrucción o para la depuración de información. En este caso también, ¿verdad?, de igual forma, es necesario que la información se reconstruya o trate de reconstruirse. Por ejemplo, el instituto conoció del caso en donde un ente obligado destruía expedientes clínicos que ya tenían más de 10 años de haber sido generados, ¿verdad? Cuando ya no habían sido utilizados, cuando el paciente ya no regresaba a esta unidad de salud, entonces el expediente clínico se destruía cuando ya tenía más de 10 años de inactividad. Si no existe en ese sentido un procedimiento legal que ya está establecido, no puede destruirse la información solo por destruirla, solo porque ya cumplió 10 años de haber sido generada, sino que debe de haber un procedimiento legal que pueda permitir destruir la información. Por ello es que también cuando se declara una inexistencia de información, porque esta información ha sido destruida, es necesario también que se acuda ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para que el instituto verifique si se han seguido los procedimientos legales para destruir esta información. Y en un tercer supuesto podemos decir que ¿qué sucede si un siniestro, un terremoto, ¿verdad?, una inundación destruye información pública? En este caso, pues de igual manera, ¿verdad?, si existe una obligación legal, se debe también tratar de reconstruir la información. No se puede declarar la inexistencia simple y sencillamente, sino que también debe de buscarse alternativas para reconstruir la información. Un punto importante es que las declaratorias de inexistencia deben de ser justificadas. A ustedes su declaratoria no le pueden decir esta información no existe y se acabó, sino que debe, ¿verdad?, en ese sentido, haber una justificación donde se le explique por qué no existe esa información en el ente obligado, ya sea porque no le corresponde por ley, ya sea porque se destruyó bajo un procedimiento legal, ¿verdad?, o por qué razón no existe esta documentación en el ente obligado. Si lo vemos desde una perspectiva o desde un esquema, ¿verdad?, podemos ver, como ustedes están viendo en su pantalla, que la inexistencia, ¿verdad?, se puede declarar bajo dos supuestos. Uno, porque nunca se generó el documento en la institución, y dos, porque se generó y ya no existe. Veamos el primer supuesto. ¿Qué sucede si esa información nunca se generó en la institución? Como ya decíamos, ¿verdad?, si nunca se generó en la institución y la institución no tiene la obligación legal para generarla, entonces estamos ante una incompetencia de la institución para poder entregar esta información, para poder construir esta información. Pero ¿qué sucede si nunca se generó y la institución está con la obligación legal de construir esta información, de tener esta información? En este caso, el instituto, ¿verdad?, bajo el procedimiento de apelación, puede obligar al ente obligado a que construya esta información. Veamos el segundo supuesto. ¿Qué pasa si esta información se generó y en la actualidad ya no existe? Si se hizo bajo un proceso de expurgo, bajo una destrucción legal, en este caso, pues la declaratoria de inexistencia es aceptable. Pero si se hizo sin tener un procedimiento legal, pues en este caso, ¿verdad?, se deben deducir responsabilidades. ¿Quién fue la persona que tomó la decisión de destruir la información sin establecer los procedimientos legales
que ya la ley pues manda. En este caso incluso el instituto puede, ¿verdad?, bajo un procedimiento sancionatorio, poder interponer una multa a la persona responsable de destruir información sin que ésta haya sido de manera justificada. Bien, esto con el procedimiento de inexistencia. Veamos entonces qué es lo que sucede cuando estoy insatisfecho en la entrega de la información. En el primer caso veíamos que se me declaraba inexistente la información. En este caso vamos a ver que se me entrega la información, pero que yo estoy insatisfecho con lo que se me ha entregado, con la solicitud de información, con la cantidad, la calidad de la información que se me ha entregado. Al igual que en el caso anterior, lo primero, ¿verdad?, al existir una insatisfacción con la entrega de la información, es interponer un recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y en este recurso, el solicitante debe justificar cuáles son los aspectos por los que no está conforme con lo que se le ha entregado, con la información que se le ha entregado. Estos aspectos deben de ser coherentes con lo que se estuvo planteando en la solicitud. Por ejemplo, ¿verdad? Si en una solicitud de información se estaba pidiendo el listado de personas que trabajan dentro de la institución, dentro del ente obligado, además de sus números de documento de identidad, de sus edades, por ejemplo, de sus puestos laborales y de su salario, el oficial de información puede hacer que en este sentido entregue una lista donde aparezcan los nombres, pero omita entregar, por ejemplo, el número de DUI, ¿sí? Omita, por ejemplo, entregar la edad de los empleados. Y sí puede entregar el nombre, el cargo y el salario que tiene los empleados públicos. En este caso, puede hacer que yo me sienta insatisfecho porque no me están entregando lo que yo estoy solicitando, que son los números de DUI. Pero ya la ley establece que los números de DUI son datos confidenciales. Entonces, en este caso, obviamente no debe de existir una insatisfacción porque el oficial de información responde bajo ya los parámetros que la ley establece. Entonces, en estos casos, aunque se presente una apelación ante el Instituto de Información, pues el instituto también responderá que es improcedente, porque ya decíamos, ¿verdad?, los números de DUI son considerados datos confidenciales. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si un solicitante, por ejemplo, pide copia de los planos que se tienen en la OPANS? Estos planos generalmente son planos bastante grandes, ¿sí? Y estas instituciones tienen mucha complicación para la reproducción o la copia en tamaños pequeños, en tamaños cartas, por ejemplo. Entonces, en estos casos, de igual manera, se puede acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, aunque las entregas, aunque la insatisfacción en este caso sea que la información se le ha entregado de una manera que no se había solicitado. Y este caso está también muy relacionado, por ejemplo, con cuando ya ha sucedido en el instituto, cuando se pide que se le entregue la información en copia Word. Así se estableció, por ejemplo, en una solicitud. Al solicitante se le entrega una copia impresa, ¿verdad? Una copia impresa del documento que él requería. La insatisfacción en este caso del solicitante es que él quería una copia digital, ¿verdad? O quería un archivo digital en Word. Entonces, ¿cuál fue la insatisfacción en este caso? La redacción con la que se solicitó la información. Por eso es importante también que cuando nosotros redactemos la solicitud sea de una manera clara, de una manera precisa, para que en el momento que se entregue la información no haya confusión en el sentido de poder confundir qué es lo que se está requiriendo o lo que se está solicitando. En el artículo, por ejemplo, 83, ya nos establece la ley cuáles son las causales para poder interponer un recurso de apelación. Por ejemplo, el recurso de apelación procede cuando la dependencia o la entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados o lo haga en un formato defectuoso o incomprensible.
cuando la dependencia o entidad se niega a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales. También cuando el solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad que se ha entregado la información. Me voy a detener en este punto para que lo vayamos viendo quizás punto por punto. Cuando no estoy conforme con el tiempo, ¿qué significa esto? Cuando, por ejemplo, el oficial de información me entrega la información, pero, por ejemplo, en el día número 11, en el día número 12. ¿Qué sucede aquí? Me lo entregó después del plazo que ya la ley establece, que son 10 días hábiles. Estoy inconforme con el costo. ¿Sí? Ya decíamos que el principio de gratuidad establece que el proceso administrativo para entrega de información es gratuito, pero la ley también establece que pueden haber costos de reproducción. Esto quiere decir que si yo pido mi información en un soporte físico, en una copia, por ejemplo, esta copia, el ente puede cobrarme, ¿verdad?, la copia o la impresión de este documento. Lo que no puedo cobrarme es el procedimiento administrativo por la entrega de la información. Ha sucedido en ciertos casos que hay instituciones que quieren cobrar, por ejemplo, $30, ¿verdad?, por copia simple. En este caso estamos infringiendo el principio de gratuidad, porque una copia en el mercado no anda costando los $30. Una copia simple, ¿verdad?, en el mercado puede andar costando entre los 2 a 10 centavos, ¿verdad?, dependiendo del lugar donde nosotros podamos realizar la copia. Entonces ya la ley establece en ese sentido que debe de basarse el costo de reproducción también en el principio de gratuidad. Por copia simple no podemos estar cobrando unos 50, $5, $6, porque esto va en contra del principio de gratuidad. Estoy insatisfecho con la modalidad de entrega. Si, por ejemplo, yo pido mi información en formato digital, la, el ente obligado debe en ese sentido entregarla por correo electrónico en un formato físico como CD, memoria USB, ¿verdad? Pero en formato digital tal cual yo lo estoy solicitando. Entonces, estos elementos también son importantes porque nosotros podemos llegar a realizar un recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información por estos tres supuestos, por el tiempo, el costo y la modalidad. Y por último, también podemos realizar, ¿verdad? Podemos realizar un recurso de apelación por insatisfacción cuando la información me sea entregada de manera incompleta o no corresponda a lo que yo solicité en mi solicitud de información. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo he solicitado el presupuesto la ejecución presupuestaria de una institución y lo que a mí me entregan es el presupuesto anual, son dos documentos, ¿verdad?, diferentes, que obviamente desde el momento en que yo digo que quiero la ejecución presupuestaria es cómo ha venido ejecutando la institución su presupuesto. Si lo que se me entrega es el presupuesto, es lo que la institución desde inicio de años asignó en cada partida presupuestaria para cada una de las unidades. Entonces son documentos diferentes, ¿verdad? Y por lo tanto yo puedo presentar mi insatisfacción porque no se me está entregando lo que yo he solicitado. Ante esto también hay que aclarar que una insatisfacción no está acorde, por ejemplo, a lo que ya se ha explicado anteriormente, al derecho de petición y respuesta. Por ejemplo, una insatisfacción no podría caber cuando yo entrego un cuestionario al oficial de información y le digo, necesito que su titular me conteste estas 10 preguntas, ¿verdad? Porque, insistimos o volvemos a recalcarlo, es información que ha sido generada, administrada o está en poder de las instituciones públicas. Un cuestionario, en este caso, que nosotros entreguemos, no es una información que ya ha sido generada o que esté administrada o que esté en poder de las instituciones públicas, sino es un documento que se quiere generar y por lo tanto no cabe en la insatisfacción que se puede entregar. Por eso es importante que nosotros sepamos específicamente qué documento es el que queremos requerir de las instituciones públicas.
Y como lo hemos mencionado anteriormente, podemos, ¿verdad?, apoyarnos en el oficial de información para incluso, ¿verdad?, denominarlo específicamente o colocarle el nombre específico que el documento tiene dentro de esta entidad. Pues bien, con esto esperamos haber cumplido con cada uno de estos elementos y esperamos que también quede claro qué hacer en estos casos, qué hacer en el caso que se declare inexistente una información y qué hacer cuando estoy insatisfecho con la información entregada. Pueden acudir, insistimos, al Instituto de Acceso a la Información Pública en cualquiera de estos dos casos. Muchas gracias.